Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de la tamsulosina y el carvedilol, presentación realizada por Andrés Felipe Cadavid y John Esteban Cifuentes. Entonces, la tamsulosina. La tamsulosina es un bloqueante alfa-adrenérgico altamente selectivo para receptores alfa-1 del tejido prostático humano. Es de acción directa y se utiliza en el tratamiento y sintomatología de la hiperplasia benigna prostática. Las formas farmacéuticas presentes en el mercado son cápsulas de 0,4 miligramos de dosis para administración oral. A la parte derecha de la diapositiva podemos ver diferentes marcas que hay en el mercado colombiano y en la parte izquierda podemos ver la estructura química del principio activo, que es la tamsulosina. La farmacocinética. En la farmacocinética de la tamsulosina ha sido evaluada en voluntarios sanos y en pacientes adultos con hiperplasia benigna de próstata, tras la administración única o múltiple con dosis que van desde los 0,1 miligramos hasta 1 miligramo. Tras la administración oral de 0,4 miligramos de tamsulosina en ayunas, la absorción del fármaco es esencialmente casi completa, más del 90% del fármaco se absorbe. La tamsulosina exhibe una cinética lineal tras dosis individuales o múltiples, consiguiendo el estado de equilibrio al quinto día con dosis únicas al día. El tiempo necesario para alcanzar la concentración máxima es de 4 a 5 horas en ayunas, mientras que de 6 a 7 horas cuando se administra la tamsulosina con alimentos. La biodisponibilidad de la tamsulosina también se ve afectada si se consume en ayunas o con alimentos, puesto que en ayunas es de un 30% mayor que la biodisponibilidad al administrarse con alimentos, y la concentración máxima son entre 40 y 70% mayores cuando se consumen en ayunas. El volumen aparente medio de la tamsulosina después de la administración intravenosa a 10 adultos varones sanos fue de 16 litros, lo que sugiere una distribución en los fluidos extracelulares. La tamsulosina se une ampliamente a proteínas séricas, de entre 94 a 99%, principalmente a la glicoproteína ácida, dentro de una gama amplia de concentraciones de 20 a 600 nanogramos por mililitro. La tansulosina no es desplazada de las proteínas del plasma humano por diferentes medicamentos como amitriptilina, diclofenaco, warfarina o diazepam. Esto quiere decir que la unión a proteínas es muy fuerte. La tamsulosina es ampliamente metabolizada por las enzimas del citocromo P450. La tamsulosina se metaboliza principalmente por las isoenzimas CYP3A4 y CYP2D6. La inhibición de estas enzimas puede conducir a una mayor exposición de la tamsulosina. Menos del 10% de la dosis se va a excretar por orina sin alterar, mientras que el resto de la tamsulosina se va a excretar también renalmente, pero en forma de metabolitos. El mecanismo de acción. Se han identificado al menos tres subtipos de receptores adrenérgicos alfa, cuya distribución varía según el tejido considerado. En la próstata humana, al menos el 70% de los receptores son de tipo alfa 1. Los síntomas asociados a la hiperplasia prostática benigna están relacionados con la obstrucción de la salida de la orina de la vejiga, que consta de dos componentes, estático y dinámico. El componente estático está relacionado con el aumento del tamaño de la próstata causado en parte por una proliferación de células del músculo liso del estroma prostático. Sin embargo, la gravedad de los síntomas de la hiperplasia benigna prostática y el grado de la obstrucción uretral no se correlacionan bien con el tamaño de la próstata. El componente dinámico es función de un aumento de tono del músculo liso en el cuello de la vejiga y de la próstata que conduce a una obstrucción de la salida de la vejiga. El tono del músculo liso es mediado por la estimulación nerviosa simpática del adrenoreceptor alfa 1, que son abundantes en la próstata, cápsula prostática, uretra prostática y cuello de la vejiga. El bloqueo de estos adrenoreceptores asociados a la relajación del músculo liso del cuello de la vejiga y de la próstata, resultando en el mejoramiento de la tasa de flujo de la orina y por ende la reducción de la sintomatología de la hiperplasia benigna de la próstata. Como se puede ver en la presentación, lo que busca como tal la tamsulosina es la inhibición de la recaptación de los iones calcios en, en los receptores y así aliviar la patología. Contraindicaciones y efectos adversos. Se han encontrado en que la tamsulosina está contraindicada en pacientes conocidos por ser hipersensibles al fármaco o a cualquiera de los componentes de su formulación. Los pacientes tratados con tamsulosina muestran una mayor frecuencia de hipotensión ortostática caracterizada por mareos, vértigos, hipotensión, como ocurre con otros agentes de bloqueadores adrenérgicos alfa.
Se puede también apreciar, en raras ocasiones, probabilidad de 1 cada 50.000 pacientes, que la tamsulosina, como otros antagonistas alfa 1, han sido asociada con priapismo, persistencia dolorosa del pene en erección no relacionada con la actividad sexual, debido a que esta condición puede conducir a una impotencia si no es tratada adecuadamente. Los pacientes deben ser informados sobre la gravedad de esta condición. El cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata suelen coexistir con frecuencia, por lo tanto, todos los pacientes deben someterse a pruebas para detección de la presencia de cáncer de próstata antes de iniciar el tratamiento con tamsulosina. Por último, se ha presentado también síndrome del iris flácido intraoperatorio. Durante las cirugías de las cataratas en algunos pacientes previamente tratados con bloqueadores alfa 1, incluyendo pues la tamsulosina. La mayoría de los casos han sido descritos en pacientes tratados con alfa bloqueantes antes de la cirugía. En algunos casos, el alfa bloqueante ha sido detenido recientemente, antes de la cirugía, entre 2 a 14 días. Más sin embargo, en algunos casos se reportó que este síndrome después de haber retirado el alfa bloqueante hace tiempo, de entre 5 semanas a 9 meses. El iris flácido intraoperatorio es una variante del síndrome de pupila pequeña y se caracteriza por la combinación del iris flácido que ondea en respuesta a las corrientes de irrigación intraoperatorias, como una miosis intraoperatoria progresiva o prolapso de iris hacia las incisiones facoestructuradas. Por último, tenemos que el tratamiento de los signos y síntomas de la hiperplasia benigna por administración oral. En adultos se recomienda la dosis de 0.4 miligramos una vez al día, y para aquellos pacientes que no responden a las dosis de 0.4 miligramos después de 2 a 4 semanas de tratamiento, se puede aumentar la dosis de 0.8 miligramos una vez al día. La dosis debe ser administrada aproximadamente media hora después de las comidas. Si la administración de la tamsulosina se suspende o es interrumpida por varios días, la terapia debe comenzar nuevamente con la dosis de 0.4 miligramos una vez al día e incrementar nuevamente la dosis. Ahora vamos a hablar del carvedilol. El carvedilol es un antagonista adrenérgico de acción directa sobre receptores alfa 1 y receptores beta. Se indica en casos de cardiopatías coronarias en el ventrículo izquierdo posterior e isquemia cardíaca, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Entonces, las formas farmacéuticas también son comprimidos de 25 miligramos por dosis, es de administración oral y se puede ver la estructura química a la mano izquierda. Entonces, la farmacocinética del carvedilol se administra por vía oral. Después de una dosis oral, la biodisponibilidad global es solo del 25 al 35%. Esto debido a un extenso metabolismo de primer paso. El carvedilol presenta enantiómeros S y R. El enantiómero S muestra una biodisponibilidad del 15% frente al enantiómero R, que presenta una biodisponibilidad del 35%. La biodisponibilidad del racémico es significativamente mayor en los pacientes con enfermedades hepáticas. Las concentraciones plasmáticas de pacientes con enfermedades las concentraciones plasmáticas máximas y los primeros efectos antihipertensivos se alcanzan en 1 a 2 horas después de la administración del medicamento y son proporcionales a la dosis. El carvedilol no se acumula después de las dosis repetidas, en comparación con otros fármacos como lo son el labetalol. El carvedilol muestra una mayor duración de acción, de aproximadamente 15 horas. El carvedilol se distribuye extensamente en todos los tejidos, incluyendo la leche materna. Se une al 98% a proteínas plasmáticas, en particular el enantiómero R. En la hematíes, la concentración de carvedilol alcanza el 69%. El carvedilol se metaboliza por oxidación del anillo aromático y glucuronidación mediante los efectos de la enzima de la citocromo CYP2D6, produciendo tres metabolitos con una débil actividad alfa y beta bloqueante, aunque uno de ellos, el 4-hidroxifenilcarvedilol, es 13 veces más potente que el carvedilol como beta bloqueante. Aproximadamente el 60% de los metabolitos se excretan en la bilis y son eliminados en las heces, mientras que el 16% se excreta en orina. Solo alteran
Solo el 2% de las dosis administradas se eliminan por orina como carvedilol sin alterar. La semivida de eliminación oscila de entre 7 a 11 horas para el S-carvedilol y de 5 a 9 horas para el enantiómero R. El paciente con insuficiencia hepática muestra unos niveles de carvedilol significativamente más elevados, entre 4 y 7 veces más altos, que los pacientes con un hígado normal, por lo que las dosis deben ser ajustadas. En los pacientes con insuficiencia renal también puede observarse niveles más altos de carvedilol, aunque no son necesarios ajustes en la dosis. El carvedilol no puede ser eliminado por hemodiálisis. Para el mecanismo de acción, el carvedilol es un fármaco con actividad alfa-1 y beta bloqueantes. Además posee propiedades antioxidantes. El producto en el que se mezcla de la mezcla racémica de los dos enantiómeros R y S, que participan ambos de formas independientes en las acciones farmacológicas. Como beta bloqueante, el carvedilol es 10 a 100 veces más potente que como alfa bloqueante, siendo el enantiómero S el correspondiente a los efectos beta bloqueantes. Como se puede ver en la presentación, al bloquear receptores beta 1, esto va a hacer que se dé un efecto cronotrópico negativo, lo que hace que el ritmo cardíaco disminuya. Mientras que, por otro lado, tenemos que su enantiómero es R, es el que da antagonismo frente a los alfa receptores. El antagonismo alfa-1 es el responsable de los efectos vasodilatadores del fármaco, por lo que permite así tratar como tal la hipertensión arterial. El carvedilol reduce también la hipertensión arterial en posición erecta más que en posición supina, siendo menor la hipotensión ortostática inducida por este fármaco que, que la producía por el labetalol. Las contraindicaciones. Este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al carvedilol o cualquiera de los componentes de su formulación. Aquellos pacientes que tengan asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bien conocida como EPOC, o cualquier condición broncoespástica relacionada. Se han reportado muertes en pacientes asmáticos después de administración del carvedilol. También en pacientes con shock cardiogénico no se debe suministrar este medicamento, o aquellos que presentan insuficiencia cardíaca descompensada que requiera una terapia inotrópica intravenosa. Estos pacientes deben primero terminar la terapia intravenosa antes de empezar el tratamiento con carvedilol. También, para aquellos pacientes que tengan severa falla hepática, no es posible administrar este medicamento debido a que se presentaría una toxicidad debido a niveles de fármaco en cuerpo. Y por último, también aquellas enfermedades nodulares sinosal, incluido el bloqueo del nódulo sinoauricular y para bradicardia severa. No es recomendado el uso de este fármaco. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos la presentación del día de hoy.